inscriptos, anotados en la videoconferencia. Vamos a trabajar, vamos a abrir un poquito el aula virtual de la cátedra, conversar sobre las últimas novedades. Se está abriendo, todavía no la pueden ver. Ahí se abrió. Bueno, fíjense, para que nos organicemos un poco, bueno, hemos subido los correos electrónicos de los docentes, así que consultas, dudas que pudieran tener, por favor, remitirla al docente que haya dado la clase, que haya trabajado. Bueno, hemos hecho las inscripciones de los grupos. Bueno, les he mandado un correo electrónico, ahí tienen la lista conformada de los grupos de trabajo. Hasta el día de hoy hay 33 grupos entre las dos comisiones, comisión mañana y comisión tarde. Bueno, vamos a organizar que 11 grupos van a trabajar con el ingeniero Pagliero, 11 de esos grupos van a trabajar con el ingeniero Raúl López y 11 de esos grupos van a trabajar conmigo. Así que los trabajos que vamos a presentar, los trabajos que van a conformar, por correo electrónico podemos hacer más fácil que por grupo vayan mandando, así los vamos corrigiendo. ¿Sí? Bueno, todavía los que no tengan grupos, que no hayan conformado, por favor, cerrar el tema, armar el grupo o tratar de vincularse. Hay grupos que todavía tienen 4 o 5 alumnos, habíamos dicho como máximo 6, así que vean si no se pueden vincular a esos grupos. Bueno. Sí, bueno, gracias, José. Les pedimos a todos que apaguen, apaguen, ¿no es cierto?, los micrófonos y las cámaras para que la comunicación sea mejor. Bueno, fíjense, bueno, he visto que ha trabajado el foro de facilitación, ustedes se han comunicado bastante, he visto, y hemos creado esos dos correos, esas dos cuentas, dos WhatsApp con dos alumnos. A ver. Teníamos el alumno de la tarde, Luis Canclini. Muchas gracias, Luis. Que va a ser nuestra forma para comunicarnos, así por las dudas llegar a fallar, ¿no es cierto?, este sistema. Y la alumna Rafaela Carnevalle de la mañana. Muchas gracias, Rafaela, también por aceptar. O sea que cualquier cosa, comuníquense, pónganse en contacto y sean parte de ese grupo de WhatsApp para que les llegue la información si no les llega por otros medios. Bueno, trataremos de comunicarnos. Bueno, pero vamos. Bueno, y estamos probando todos estos sistemas. Bueno, la semana pasada hicimos la charla a través de Big Blue Button. Bueno, el sistema durante la semana se cayó, ahora se recuperó. Está, ¿no es cierto? Así que acá, ¿no es cierto? Acá en este link, Cales, Puzzolana, Cemento, están las dos clases. Si yo entro acá, está la clase, bueno, en cualquiera, ¿no es cierto? Porque es como que por comisión se va armando un archivo. Está la clase del ingeniero Baroneto y está la que di yo, la primera que di yo la semana pasada. O sea que lo que sí, ¿no es cierto?, es que estas clases tienen un tiempo de duración. Así que si alguno se quiere tomar el trabajo, por favor, porque estamos medio saturados ya, y las puede bajar y las puede grabar a las clases. En proyecto me la hicieron, me la grabaron a la clase y yo después la subí. Fíjense, a ver, voy a salir de acá, voy a ir a cursos, a todos los cursos. No, voy a ir acá. La clase, ¿no es cierto?, una alumna me grabó la clase de programación lineal y yo a la clase esa la pude subir acá. Fíjense que yo la tengo esa clase ya directamente subida en
YouTube. Ahí está. Entonces, bueno, es una forma que la clase no se pierda. Entonces, si alguien se puede tomar el trabajo, le voy a pedir, por favor, que nos colabore con ese trabajo. Bueno, volvamos a nuestro curso, mis cursos. Por favor, díganme si está saliendo bien. Así, por favor. Bien, gracias. Solana, sí, gracias, Castillo. Gracias, Rodrigo Solana, gracias. Grábelas, así yo después las subo al canal mío. Yo tengo canal propio en YouTube y las puedo poner ahí en mi canal. Y ahí nos quedan grabadas las clases y no las perdemos. Bien. ¿Qué otra cosa nos queda con respecto a, bueno, la bibliografía, chicos? La bibliografía para trabajar. Me preguntan, ¿tienen acá en el aula virtual el apunte teórico de la materia? Si yo abro acá, ahí tienen todos los apuntes. Vamos a trabajar. Bueno, esperamos que una vez que se recomode, a ver si podemos trabajar con el libro. El libro, nosotros, bueno, sí, yo tengo en la facultad, pero no puedo acceder a la facultad. Bueno, pero mientras tanto podemos ir trabajando con el apunte teórico de la materia. No hay ningún problema. Pues este es el capítulo 1, que fue la primera clase que di yo. Bueno, estos dos los vamos a dar al último. Solana, Cemento son clases que ha dado el ingeniero Baroneto. Y Agregado es otra clase que también ha dado el ingeniero Baroneto. Y bueno, y nosotros estamos trabajando con el tema práctico. Bueno, ya van a entrar las clases de agua, y aditivos, morteros, o sea que están todos los temas, están todos también en el apunte, o sea que pueden seguir el apunte y no hay ningún problema. Lo pueden descargar la carpeta y pueden, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, la clase. Pueden tener el apunte teórico ya guardado en su biblioteca. Podemos volver. Bueno, tenemos el apunte práctico de la materia. También. Bueno, ahí tienen el apunte. Estamos trabajando ahora, en las clases nuestras, estamos trabajando ahora con propiedades sobre agregados gruesos y propiedades sobre los agregados. Lo puedo abrir. Bueno, todo lo que nosotros hemos explicado en la clase pasada, que vamos a repasar un poquito, lo tienen todo en el apunte. Lo que está ahí en los PDF, lo mismo que están en el libro. No. El apunte, nosotros empezamos a trabajar con el libro. Empezamos a trabajar con los apuntes, bueno, pero este año decidimos, bueno, pero nos pasó todo esto pero sí, la bibliografía es casi la misma. Lo único que el libro, lo que nos gustaba era que estaba un poquito más actualizado al apunte, tenía una mejor calidad de imágenes, figuras, gráficos, que lo hacía muy útil el libro. Bueno, considero que es aparte, bueno, está realizado por docentes, de todo, y bueno, y todo el país. Y bueno, la idea también era uniformar conceptos, ¿no es cierto?, entre todas las cátedras. Esto, no sé qué se abrió. Esto lo cierro. Bien. Me lo pedía guardar. Bueno, pero yo lo tengo, si yo voy acá, yo sé que si yo voy, bueno, lo vamos a guardar, me lo pide que lo guarde para que lo veamos rápido. Guardar, lo guardo. Se está descargando. A ver, seguro. Bueno, ahí ustedes pueden ver el apunte. Bueno, o sea que todo lo que hemos dado, todo lo que nosotros vayamos dando, lo pueden ver en el apunte. O sea que tienen material para trabajar, chicos. Tienen material para trabajar, para ir siguiendo las clases, para ir siguiendo nosotros los conceptos. Y hoy vamos a trabajar con este concepto que está acá. Este concepto que tenemos acá, que es humedad total. Fíjense, vamos a trabajar con lo que es el tema de absorción de agua, que es la cantidad de agua expresada como un porcentaje, calculada según normas, y que puede ser retenida dentro de los poros de un material en las condiciones normales de ensayo. El concepto de humedad total, y ya hemos visto la fórmula, peso húmedo menos peso seco sobre peso seco, todo esto por 100. Tenemos la humedad superficial, peso húmedo menos peso saturado superficie seca sobre peso seco. Y tenemos
la humedad total igual a la absorción más la humedad. Bueno, son conceptos que los necesitamos porque, como les había explicado la semana pasada, hay que corregir la cantidad de agua que puede tener la dosificación que nosotros usemos. Entonces, esa es la primera corrección que le vamos a hacer a nuestra dosificación. Entonces, y este es el tema, relaciones físicas. Vamos a ir a ver si cambia la presentación. Vamos a dejar de compartir esta. Vamos a cerrar esto que yo... No lo quería cerrar. Ah, qué macana. Bueno, lo vamos a abrir. Vamos a esperar un minutito. A ver qué... Está abriendo la presentación, la cerré sin querer. Ahí está. Disculpe, profe, ¿cómo es el link para unirme al grupo de la mañana para recibir la info? A ver, práctica, a ver si el link para unirse, no sé si Martín está acá abajo, este Google que está acá, ese es el link de acceso a la conferencia, no sé a qué link te referís, si es ese. A ver, se lo voy a copiar. Grupo de WhatsApp puede ser, no sé, como sinceramente no sé grupo de WhatsApp. A ver, yo lo copio, cualquier cosa que alguien se lo mande por grupo de WhatsApp, pero no sé cómo unirlo al grupo de WhatsApp. Gracias, Rafaela. Bueno, ahí está, listo. Bien. Bueno, ustedes están viendo la presentación, que yo la tengo, si vamos al caso. Yo sé que ustedes las están viendo, pero yo por qué no la veo acá. Ahí está, ahora la veo. Bien. Habíamos visto esto la semana pasada y habíamos conversado sobre este tema, ese estado de equilibrio que habíamos organizado y habíamos dado, ¿no es cierto?, al ensayo. Voy a apagar mi cámara, ¿no es cierto?, para que... está bien, gracias, Sebastián. Bueno, cualquier cosa después seguimos organizando la tarde. Quería ocultar esto. Voy a apagar mi cámara. Ahí está. Bueno. Bien. Estábamos acá en la presentación. Bueno, habíamos hablado sobre este tema, ¿no es cierto? Y habíamos visto ese punto, ¿no es cierto? Y habíamos definido el estado saturado de superficie seca como ese estado de equilibrio. Fíjense, acá el agregado tiene, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de agua. Los poros internos tienen agua, vacíos permeables que absorben agua, y tenemos una cantidad de agua superficial en todo nuestro perímetro de agregado, y tenemos también en los capilares que pudieran tener, ¿no es cierto?, agua. Y bueno, y ahí sí hay vacíos que son impermeables, que no van a absorber agua. Y fíjense en el otro extremo. Bueno, el otro extremo tenemos esta condición de saturado, seco en estufa, que es un estado que, bueno, que sí, que lo habíamos conversado la vez pasada nosotros cuando calculábamos nosotros ese porcentaje de humedad. Y teníamos este estado seco al aire, que puede ser nosotros que tengamos un periodo muy, qué sé yo, un periodo prolongado, que no llueve, que no tenemos humedad, y que el agregado a lo mejor se observa que está seco a comparación a lo que podría ser con un grado de saturado al agua. Entonces, toda esta condición nosotros la tenemos que corregir.
Y tenemos como como condición de equilibrio esta condición que era saturado superficie seca. Bueno, a partir de ahí tenemos que la absorción es peso saturado superficie seca menos peso seco sobre peso seco. Bien, vayamos acordándonos de esas fórmulas. Fíjense, la humedad superficial, tenemos que calcular cuánto es ese valor de agua que tiene nuestra partícula de agregado en la parte superficial. ¿Cuánto es, no es cierto, ese? Ponelo en pantalla completa, me dice Jorge. A ver, ahí está. Ahí lo pueden ver. Sí, a ver, no lo ven ustedes, todavía no lo ven, yo sí lo veo. A ver si no voy a salir de acá. Voy a ir a escape. A la presentación me dice Jorge que lo pongo en pantalla completa. Acá, vamos acá. Vamos a dejar de presentar. F5 me dice acá Jorge que es. Bueno, entonces vamos de nuevo. Presentar ahora una ventana. Estamos en esta. Compartir. Me dice que lo haga con F5. A ver ahora. Ahí está, gracias Jorge. Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto. Habíamos visto, bueno, ese concepto de humedad total que nos quedaba acá, que era peso húmedo menos peso seco sobre peso seco por 100. Y esto lo habíamos visto la semana pasada. Y llegado, entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy, van a ser los ejercicios, vamos a ejercitar y vamos a relacionar estos valores para cuando después hagamos la corrección en la dosificación, no sea práctico y podamos trabajar. Bueno, lo que habíamos visto también en esta clase, el volumen sólido que ocupaba, ¿no es cierto?, nuestro agregado, y tengamos en cuenta cuando nosotros dosificamos, lo hacemos para 1 metro cúbico de hormigón. Y ese metro cúbico estaba compuesto por lo que es agregado grueso, agregado fino, cemento, agua, aditivos, algunas adiciones y aire. ¿Sí? Bueno, vamos entonces vamos a ir ya, hecha esta introducción, vamos a ir a lo que sería nuestra presentación, vamos a cambiar, vamos a venir acá, vamos a dejar de presentar esto y vamos a presentar ahora sí los prácticos, vamos a una ventana y vamos a ir acá a los ejercicios, no trabajo de TH, ¿no? Prácticos, este que está acá, relaciones físicas. Y bueno, y vamos a ir trabajando con los ejercicios que están subidos en el ejercicio trabajos prácticos número 2, agregados. Hay una parte que son ejercicios resueltos y hay otra parte que son ejercicios que van a tener que resolver ustedes. Y bueno, y ahí ya tienen 2 trabajos prácticos. Entonces, por grupo, a cada docente van a ir mandando estas resoluciones, que bueno, que háganlas, yo les recomiendo que las hagan en Word y que después las pasen a PDF, al docente nosotros que les vamos a ya asignar. Entonces son 33 grupos, vamos a tener 11 grupos cada uno para ir evaluando. Bueno. Ejercicio práctico número 2, tema agregado relaciones físicas. Bueno, fíjense, el primer ejercicio dice, con los siguientes datos, calcule la humedad total del agregado. O sea, yo voy a hacer el ensayo, que lo hemos explicado en la clase pasada, para determinar la humedad. Acuérdense cómo era el ensayo. Tomábamos
500 gramos más menos, en este caso es un agregado fino, lo coloco, ¿no es cierto? En este caso son 540,30 gramos, 540,30 gramos, lo coloco en una hornalla, en una sartén, lo coloco, ¿no es cierto?, en un recipiente y lo coloco en una estufa, lo coloco en un microondas y lo seco hasta masa constante y el peso seco de ese agregado son 515,50 gramos. Bueno, esa fórmula que hemos visto, peso húmedo menos peso húmedo menos peso seco sobre peso seco, todo esto por 100 nos va a dar el porcentaje de humedad, la humedad total que estamos trabajando, que necesitamos. En este caso, 4,81%. Fíjense, ese es el dato de humedad que yo ya tengo. O sea, que cuando nosotros hagamos dosificación, yo sé que mi agregado tiene por humedad total 4,81. Bueno, el otro ejercicio, el ejercicio 2, es determinar la absorción del agregado. Y acuérdense que cuando hacíamos, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso, hacíamos el ensayo de densidad, lo que nosotros hacíamos en el agregado fino, lo primero que hacíamos era determinar esta condición de equilibrio. Peso saturado, superficie seca. Con el cono hacíamos, acuérdense que tomábamos una muestra, esa muestra la secábamos con la pistola de aire caliente, llegábamos a un peso, llegábamos, ¿no es cierto?, a una condición que la verificábamos con el cono, hacíamos el cono se desmoronaba y ese cono, ¿no es cierto?, tenía esa forma piramidal, triangular, decíamos que estábamos en esta condición saturado superficie seca. Bueno, fíjense, yo he hecho a esta misma masa, porque generalmente lo que estamos trabajando es cuando yo tengo, la semana que viene vamos a ver cantera, y bueno, vamos a tratar de hacer una clase, como no vamos a poder ir, vamos a tratar de hacer una clase con fotografías, vamos a contar, ¿no es cierto?, cómo se toman las muestras, vamos a charlar con respecto al tema. Bueno, pero se supone, yo tengo, ¿no es cierto?, en mi laboratorio, en mi planta elaboradora de hormigón, tengo los materiales, y yo conozco del material que tengo la absorción que tiene ese material. Y también conozco, porque lo he hecho en ese día, porque justo hoy llovió, fíjate, voy a tener la humedad, la humedad total también del aire. Pero bueno, yo conozco la absorción. ¿Y cómo conozco la absorción del material? Como la relación entre el peso saturado superficie seca, ya que acuérdense cuando hacemos el ensayo, el peso saturado, que en este caso son 530 gramos, menos el peso seco. O sea, que una vez que yo obtuve, acuérdense, cuando hacemos nosotros el ensayo de densidad hacemos el ensayo de densidad por el método gravimétrico, lo que hacíamos era al recipiente, al material lo colocábamos en un recipiente, con agua, con todo, lo llevábamos a la estufa y lo dejábamos secar 24 horas. Entonces, con ese peso seco que tengo, yo puedo, y bueno, 24 horas, ¿por qué? Bueno, porque 24 horas garantizo que se haya secado el material. Como así lo colocábamos 24 horas antes para hacer el ensayo, garantizamos que absorba el material. Bueno, entonces, bueno, y ahí fíjense que yo tengo 530 gramos, era el peso saturado superficie seca, y el peso seco que tengo son 525. O sea que tengo una absorción en este caso de 0,952. Dice peso seco menos peso seco, dividido el peso seco por 100, y ahí tengo, ¿no es cierto?, lo que sería el porcentaje de absorción. O sea que ya tengo los dos datos, fíjense, la humedad total y tengo la absorción. Bueno, en ese caso ya podría, con estos dos datos que tengo acá, podría determinar la humedad superficial. ¿Sí? ¿Cuánto era esa partícula, cuánto era esa película que veíamos en la imagen recién de cuánto es esa humedad que tiene el agregado? Bueno, a ver, tengo 6 chats acá, a ver si puedo. Profe, se va a reprogramar la salida a cantera. Bueno, si podemos, la vamos a reprogramar. Vamos en algún momento, si no, vamos a ver a lo mejor en el segundo cuatrimestre, podemos hacer. Adama, profe, la humedad superficial es, bueno,
vamos a hacer relación todo al peso seco. Bueno, bueno hay bibliografía que la toma peso saturado, superficie seca, pero fíjense que en el apunte sale a peso seco, si no me equivoco. Bueno, es muy poco el valor que hay de diferencia entre el peso seco y el peso. O sea, relacionémoslo todo, ¿no es cierto? A peso. Son todos, fíjense que estos son todos, vamos chicos, son todos modelos, ¿no es cierto?, que nos determinan calidad o cualidades de los materiales. Y son todos modelos matemáticos, experimentados, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, hay muy poca diferencia. Nosotros trabajamos a peso saturado, superficie seca, pero si lo calculan, no hay, ¿no es cierto?, una diferencia, ¿no es cierto? Bien. Sí, vamos a tratar, se puede hacer a mano. No, caballero, bueno, a veces si lo hacen a mano, por favor, a los trabajos, que sea con letra legible, ¿eh? A veces nosotros nos pasan trabajos y no se entienden, no se leen. Entonces, si lo quieren hacer, no tengo problema que se hagan a mano, pero que sea con letra legible. Bueno, sigamos entonces, ¿qué tenemos? El ejercicio 3. Digamos, ejercicio 3. Con los datos de humedad total del ejercicio 1 y la absorción calculada en el ejercicio 2, estime cuánta agua superficial tienen 800 kilos de arena húmeda. Fíjense, ahí ya estamos trabajando, ya estamos entrando un poquito más a los conceptos y de cálculo, ese cálculo, ¿no es cierto?, que tiene... que necesitamos para la dosificación, porque ¿qué dice? Fíjense, leamos bien el enunciado. Fíjense, bueno, con los datos, la humedad total del ejercicio 1, la humedad total 4,81%. La absorción calculada en el ejercicio 2, 0,952. Tenemos dos datos ya, ¿no es cierto?, para trabajar. Dice, estime cuánta agua superficial tienen 800 kilos de arena húmeda. Bueno, nosotros sabemos, a ver, para que ese concepto lo sabemos, que el agua superficial que tiene, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, va a ser al peso húmedo, menos el peso saturado superficie seca. Peso húmedo menos peso saturado superficie seca. Ese peso húmedo es igual al peso seco, porque, bueno, acá habría que ponerse a jugar y hacer una relación de fórmulas, chicos. Fíjense que nosotros de acá, de la humedad total, yo puedo despejar de la humedad total el peso seco y puedo tener, ¿no es cierto?, puedo calcular el peso seco en función de la humedad total. Como en esta otra fórmula que yo tengo acá arriba, puedo despejar el peso seco y puedo calcular el peso seco en función de la absorción, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, de estas fórmulas que yo tengo acá, puedo despejar, puedo pasar al otro miembro y obtengo, ¿no es cierto?, estas fórmulas. Fíjense, el peso húmedo, que era esta fórmula que yo tenía acá, humedad total igual a peso húmedo, si yo paso la humedad total al otro miembro, me queda que el peso húmedo es igual al peso seco por 1 más el porcentaje de humedad. Y de esta fórmula, de este concepto que teníamos de absorción, puedo determinar el peso saturado superficie seca. Peso seco, entonces tengo, ¿no es cierto?, entonces el peso saturado superficie seca va a ser igual al peso seco por 1 más la absorción en porcentaje. Y fíjense qué datos nos están dando acá. Nos dicen que tenemos 800 kilos de arena húmeda. 800 kilos de arena húmeda. Eso es lo que nosotros tenemos. Y eso a lo mejor cuando veamos dosificación, a lo mejor es la cantidad de arena que nosotros tenemos. Porque nosotros vamos a tener, y ya vamos a hacer el otro trabajo práctico que lo vamos a dejar para que ustedes trabajen. Bueno, fíjate, bueno, acá me dice el ingeniero Pagliero que se le cortó la transmisión. ¿Están escuchando, por favor? ¿Están todos bien? ¿Así están escuchando? Porque el ingeniero Pagliero me dice que se le cortó la transmisión. A ver, vamos a entrar acá. Sí, sí. Ah, bueno. Estamos. Gracias, se escucha. Bueno, entonces no, debe ser un problemita con la conexión del ingeniero Pagliero, entonces.
volvamos, ¿no es cierto?, lo que estábamos trabajando, que era en este punto, estábamos trabajando acá, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, entonces, el peso húmedo, ahí está, ahora sí, lo tenía, se escucha bien, gracias chicos. Bueno, entonces teníamos entonces tenemos el peso húmedo, es un dato que lo tenemos. Fíjense que de esta fórmula que yo tengo acá, peso seco igual al peso húmedo dividido 1 más 4.81 en porcentaje. Bueno, errores comunes, me dejan, ¿no es cierto?, el 4.81. Acuérdense que está en porcentaje, o sea que va dividido en 100. En 100. O sea que yo tengo, con esta fórmula, yo puedo calcular cuánto vale mi peso seco. Entonces, fíjense, de un extremo, Jorge, debes tener abierto el micrófono. Me voy, acuérdense esas condiciones que teníamos. Bueno, gracias, Jorge. A mano derecha, acuérdense que teníamos el peso seco, perdón, a mano izquierda teníamos el peso seco, y tenemos esta condición de equilibrio, el peso húmedo, perdón, a mano derecha el peso húmedo con el agua superficial, y ahora nos hemos ido al otro extremo y obtenemos el peso seco, que es 763,28. O sea que si vamos al caso, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la humedad total que tiene el agregado? Y bueno, la humedad total que tiene el agregado va a ser el peso húmedo menos el peso seco. O sea que estamos hablando de aproximadamente la humedad total que tiene el agregado. A ver, lo hacemos rápido. Yo tengo, habíamos dicho 800 menos 763,28. Tengo 36,72, sería la cantidad de agua que tiene ese agregado. O sea que es agua que tiene de más. No digo que tiene de más, porque parte es agua que necesita el agregado por absorción. ¿Sí? Bueno, y fíjense ahora que yo puedo determinar, ya teniendo el peso seco, con la otra fórmula que teníamos y con el valor de absorción que tiene el agregado, puedo obtener lo que sería el peso saturado superficie seca. Perdón, el peso, ahí está mal, disculpen, no, está bien, perdón, está bien. El peso saturado superficie seca es igual a 763,28, que sería el peso seco ahora, sumándole en este caso ese coeficiente, el 1 más la absorción, que entonces ahí paso a obtener lo que sería el peso saturado superficie seca. O sea que son, fíjense, tres valores ahí. Un primer valor de 763,28, peso seco. 770,55, peso saturado superficie seca. Y peso húmedo, 800. Peso húmedo, 800. O sea, ahí tenemos los tres valores. Ahora, yo puedo preguntar, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, determino y tengo, ¿no es cierto?, que el peso que yo tengo, el material ahí en obra, tiene un peso, digámosle, un peso, vamos a decirle, un peso húmedo, un peso de obra de 700, a ver, vamos a decir 765,28, a lo mejor 765,28. ¿Qué está pasando con ese agregado? Ese agregado, está bien, no tiene humedad superficial. Y es un agregado que cuando nosotros hagamos la dosificación, tenemos que agregarle agua, porque si no, el agua que le agreguemos a la mezcla, parte la va a absorber. Entonces, eso hay que estar muy atentos, chicos, porque el agregado, como nos cede agua, puede necesitar agua. Bueno, ¿cómo termina el ejercicio? Fíjese, porque fue lo que nosotros le habíamos pedido, era el agua superficial. El agua superficial va a ser la diferencia entre el peso húmedo menos el peso saturado superficie seca. Entonces, en este caso tenemos 24,45 sería el agua superficial. Y el agua de absorción sería la diferencia entre el peso saturado superficie seca y el peso seco. En este caso sería
770, 770.55 menos el peso seco, 763.28. Ahí tenemos que 7.27 sería la cantidad de agua que necesita el agregado para que va a absorber el agregado. Va a absorber el agregado. Bueno. Vamos a ver, ¿se escucha bien? No hay ningún, estamos bien. Vamos al ejercicio 4. Dice, ¿cuánto agregado húmedo? Dice, ¿cuánto agregado húmedo? Y nos dan el porcentaje de humedad, 3,5%. Hay que pesar para obtener 70 kilos de agregado seco a estufa. Bueno, yo tengo el agregado, fíjense, nos están dando esta condición de que, fíjense, bien atento a estos chicos, a eso. El agregado está húmedo, está seco, está saturado, superficie seca. Bien atentos a esa condición que puede decir el problema. Cuando el agregado húmedo, ¿cuánto agregado húmedo necesito? Yo sé que la humedad total, acuérdense, la humedad total era la relación entre el peso húmedo menos peso seco dividido peso seco, es 3,5%. Hay que pesar para obtener 70 kilos de agregado seco a estufa. Bueno, ahí tenemos la fórmula, peso húmedo igual a peso seco por 1 más ese porcentaje de humedad. Bueno, ese peso húmedo, entonces directamente, fíjense, simple, acuérdense de dividir por 100, es 0,035. Bueno, entonces nos queda que el peso húmedo va a ser 72,40. Pues se podría preguntar, bueno, la diferencia entre estos dos valores nos daría la cantidad de agua. Bueno, eso es una cosa que hay que tener muy cuidado, muy presente, ¿no es cierto? Porque a veces cuando se comercializan los materiales, tengan presente que los materiales no vienen secos ni vienen saturados superficie seca, vienen con una cantidad de agua. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener presente, hay que controlar, porque estamos comprando material y bueno, ¿y en qué estado viene ese material? Y hay que tener esas diferencias para conversar con nuestro proveedor, para ir viendo, ¿no es cierto?, de que eso sea un dato, sea una cosa de que lo vayamos organizando. Jorge, ¿podés acotar algo más con respecto a eso, vos que estás en el tema? No, Jorge, no me debes poder escuchar, Jorge. Profe, ¿cómo sabe cuánta agua necesita el agregado? Bueno, eso va a ser un tema, Leonel, eso va a ser un tema que vamos a, cuando veamos, ¿no es cierto?, la parte de dosificación y según el requerimiento que nosotros estemos trabajando y según la necesidad que estemos satisfaciendo, por ejemplo, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, un hormigón en donde tengamos que hacer el hormigón para hacer las columnas y las vigas y bueno, vamos a establecer una resistencia a compresión, y esa resistencia característica, ahí se me escucha Jorge, hacía lo mejor con respecto a la pregunta anterior, pero termino de contestar esta, Jorge. Esa resistencia característica que nosotros necesitamos, y ya vamos a ver unas tablas, nos dice qué cantidad de agua o qué relación agua-cemento vamos a trabajar. Entonces ahí vamos a ver qué cantidad. Vamos a decir, generalmente lo que nos dice la tabla esa nos dice que para una resistencia necesitamos una relación de agua-cemento, por ejemplo, de 0,5. Entonces, si yo estoy colocando 300 kilos de cemento, 300 kilos, la cantidad de agua que necesitar, si la relación agua-cemento es de 0,5, va a ser 150 litros. Entonces nosotros tenemos que corregir esos 150 litros. Sí, Jorge, te escucho ahora. No sé si me escuchas, Jorge. A ver. Sí, el tema de la cantidad de huevo, yo estoy hablando. Sí, te estoy escuchando. Yo estoy hablando, no, te digo que cuando eso hay que tenerlo en cuenta porque uno generalmente compra los materiales. Entonces, cuando uno compra ese material, está comprando una cantidad de agua
bueno, estás pagando agua por árido, digamos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta eso porque estamos pagando un valor de agua bastante elevado. Un valor de árido y le estamos pagando el agua a valor de árido, también la carga del material, ¿no? Bueno, sí, ese es el tema, nosotros, o sea, que es Entonces, una... cuando uno hace un hormigón, si no considera esa cantidad de agua que tiene el agregado, lo más probable es que tengamos la fluidez de la mezcla sea mucho más de la que nosotros hayamos pensado. Ya lo vamos a ir viendo a medida que veamos un poquito más agua, ¿no? A Bueno, veces cuando uno va a comprar una arena es una macana que no lo podamos ver entera, se corta el audio, Jorge. Sí, pero a veces cuando se lava la arena, el material viene agua y nos trae. Bueno, sí, ahí me Raúl. escuchaste, Bueno, sí, ahí está bien, Jorge. Está, no sé hasta dónde. se escuchaba entrecortado, pero Bueno, está bien. seguí, Pablo, seguí, si Listo, sigo. puedo acotar algo más. Bueno, entonces, fíjense, entonces ahí tenemos lo que les quería comentar, se me fue de la cara. Bueno, vamos a ver después un ratito el ejercicio, el otro práctico que vamos a hacer, que también lo vamos a hacer por grupo, y ahí vamos a charlar un poquito sobre este tema, ¿eh? Sobre el tema este de la cantidad de agua. ¿Cuánto necesita, cómo sabe, profe, cuánta agua necesita el agregado? Bien, ya lo vamos a ver. Bueno, sigamos resolviendo los ejercicios. El ejercicio 5 dice, ¿cuántos gramos a horas de agua absorben? Fíjense que ahora estamos en un estado de 150 kilos de piedra en estado seco. Nosotros en obra no vamos a tener esta condición. Es una condición de laboratorio, pero la idea es que nos vayamos poniendo duchos, nos vayamos poniendo prácticos para poder corregir luego la mezcla. Dice, ¿cuántos gramos de agua absorbe 150 kilos de piedra en estado seco? Si su absorción es de 0, la absorción, fíjense que el dato que nos dan ahora, 0,8%. Y entonces, esto hay que tenerlo presente porque esto es el dato para hacer la dosificación. Porque acuérdense, cuando nosotros dosifiquemos, vamos a dosificar en esta condición de equilibrio. Y después nos dice, ahora la otra pregunta, ¿cuál sería el peso húmedo del material si el porcentaje de humedad superficial es de 1,3%? Y también el tercer punto nos piden calcular el agua total. Un hermoso ejercicio de parcial. Bien, fíjense, peso saturado superficie seca. Igual a peso seco por 1 más ese porcentaje de absorción. Fíjense las fórmulas que tenemos, peso húmedo igual a peso seco, más ese porcentaje de humedad superficial y tenemos el agua total. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a calcular, nosotros sabemos que cuánto vale, porque lo tenemos, ¿no es cierto? Sabemos cuánto es el peso seco y tenemos el peso saturado superficie, tenemos la absorción, podemos determinar el peso saturado superficie seca, que es igual a 151,20. Bien. El agua que tiene por absorción, en este caso, fíjense, es la diferencia entre los dos pesos, 151 menos 100, yo tengo, esa es el agua que tiene por absorción. Todavía no es dato que nos piden, nosotros no es parte, bueno, pero ya tenemos el primer punto, ¿sí? El agua por absorción es 1,20 kilos. Bueno, podemos calcular, conociendo ya el peso seco y conociendo la humedad superficial, pero yo podría haber calculado el peso húmedo. No puedo calcular porque no conozco la humedad. Sí me dice la humedad superficial. Bueno, yo podría sumar ese porcentaje de humedad superficial, esa humedad de porcentaje, humedad superficial, el 1,3 y un 0,8, y obtengo un valor aproximado de humedad total. No está mal el ejercicio, ¿eh? Es una forma, ¿no es cierto?, simple. Bueno, yo ahí tengo los dos valores y puedo tener el porcentaje de humedad total, en este caso sería el 2,1. Pero bueno, conociendo, ¿no es cierto?, usando la otra fórmula, puedo calcular que el peso húmedo es igual, es igual a 151,20, que es el peso saturado superficie seca, más ese 1,3%, que es la humedad superficial, y obtengo ya el peso húmedo. También lo podría haber calculado directamente, el peso seco
por el porcentaje del 2,1 por el peso húmedo. No habría ningún problema. Me va a dar un valor muy aproximado. Un valor muy aproximado. Fíjense que nos estaban pidiendo la humedad total, el agua total. El agua total va a ser esa cantidad de agua superficial, que sería, mejor dicho, nos estaban pidiendo, si calcular el agua total, va a ser el peso húmedo, 153,15, menos el peso seco, que teníamos 150. O sea que la cantidad de agua total va a ser 3,15 kilos. Esa va a ser la cantidad de agua total. Bueno, sigamos con otro ejercicio más. Ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, mezclando los siguientes materiales. Fíjense, ahí ya tenemos una primera idea. Vamos a ver un poquito de dosificación, ¿no es cierto? Fíjense que empiezan a aparecer acá datos que son interesantes para que lo vayamos viendo. Tengo acá el peso del cemento, 350 kilos. Nos da el peso del cemento. El peso específico del cemento, 3,15 kilo por decímetro cúbico. Ya vamos a ver cuando veamos la clase de cemento, vamos a ver cómo se obtiene ese valor. Es similar al que hicimos para la arena. Es similar, pero por el método volumétrico. La única diferencia va a ser que no vamos a usar agua. Vamos a usar como reactivo, vamos a usar queroseno. Porque si no, se va a producir la hidratación. Y vamos a obtener ese peso específico del cemento que depende del tipo de cemento que estemos usando. Fíjense que tenemos el peso húmedo de la arena, lo hemos sacado de la obra. De la piedra partida nos hacen una trampita, el peso seco, 1084 kilos. Bueno, y fíjense que nos dan esos datos que los vamos a obtener. Si trabajamos en un laboratorio, ese porcentaje de absorción que puede tener el material siempre va a ser el mismo. No es que todos los días vamos a tener que calcular la absorción, no, porque el material tiene esa absorción ya por propia del material. Lo que sí todos los días vamos a tener que calcular el peso, la humedad total. Y bueno, y consideramos que la humedad total en este caso la tenemos afuera y justo llovió. Fíjense, llovió, entonces ha absorbido material y su humedad total es 4,70%. Y fíjense que tenemos ahí calculado, también nosotros lo hemos hecho, la densidad saturada superficie seca, 2,61. Bueno, tiene una unidad kilo por decímetro cúbico. Bueno, acuérdense que la relacionamos con el agua, de ahí, ¿no es cierto?, la unidad. De ahí la unidad, acuérdense que es relativa, que cuando nosotros calculábamos nos quedaba sin unidad. Bueno, pero la relacionamos con el agua y nos queda, entonces va a ser 2,61 kilos por decímetro cúbico, 2,61 toneladas por metro cúbico, o sea, fíjense, 2.610 kilos por metro cúbico, o sea, fíjense, ahí va jugando el valor con las unidades, que ese es el primer práctico, vayan trabajando con las unidades y para relacionar bien las unidades. Bien, fíjense en la piedra partida, el dato, a ver si estamos todos bien, ¿cierto? No hay ninguna. La humedad total, fíjense ahí, humedad total 0%. Entonces, ¿qué va a pasar con la piedra? Bueno, la piedra partida dice que está en estado seco. Bueno, a lo mejor, qué sé yo, la tengo acopiada en bolsones o la tengo acopiada, ¿no es cierto? Y bueno, y le calculo y me dice que la humedad total que tiene, el peso que tiene es ese y está seca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo tengo que agregarle a ese agregado una cantidad de agua, porque si no, cuando yo haga la mezcla total y tenga esa cantidad de agua total, parte me la va a absorber el agregado. Y esa agua, acuérdense que parte del agua es necesaria para hidratar el cemento, pero parte del agua que estoy colocando en la mezcla es para la trabajabilidad que puede tener, la fluidez que puede tener el hormigón. Bueno, me piden ahora que determine qué cantidad de agua se necesita incorporar para obtener un volumen final de 1 metro cúbico. ¿Qué cantidad de agua se necesita incorporar para obtener un volumen final de 1 metro cúbico? Bueno, empecemos a calcular. Fíjense, volúmenes. Acuérdense lo que decíamos, ¿no es cierto?, cuando dosificamos. Vamos a dosificar para 1 metro cúbico. Y esa dosificación va a ser agua, va a ser cemento, va a ser agregado fino, agregado grueso,
un porcentaje de aire, va a ser las adiciones que le podamos colocar y va a ser el aditivo. Bien, fíjense que vamos a calcular el primer volumen. Acuérdense de la relación. Volumen es igual al peso, o sea, los 350 kilos que yo tengo acá, dividido el peso específico del cemento. 350 dividido, en este caso, fíjense, estamos trabajando en kilos, ya lo pasamos a kilos acá, me queda 3.150 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Y ahí obtenemos nuestro primer volumen. Nuestro primer volumen. Vamos a ver cuando veamos dosificación, porque es el primer dato que nosotros obtenemos. Vemos volumen, vemos, ¿no es cierto? Determinamos la relación agua-cemento y determinamos, ¿no es cierto?, cuánto de volumen es el agua y cuánto de volumen es el cemento. Y a partir de ahí decimos, bueno, el resto va a ser agregados, el resto va a ser adiciones. Bueno, pero el primer dato que ahí tenemos es el cemento. Bueno, el segundo punto, cálculo del volumen de piedra partida. El cálculo del volumen de piedra partida. Fíjense que el dato que nos estaban dando, nos decían que estábamos con un peso seco y tenía una absorción de 0,8%. Entonces nosotros, como acuérdense, siempre trabajamos a esta condición de equilibrio. Nosotros vamos a trabajar, bueno, hay otros métodos de dosificación. El ISPA trabaja con el peso seco. Nosotros trabajamos con el peso saturado de superficie seca. Bien, el peso seco es igual al peso seco, al peso seco que teníamos como dato por 1 más el 0,8%. Y eso nos da un peso saturado superficie seca de 1092,67. Eso relacionándolo con la densidad del material, determinamos el volumen. Bien, y fíjense que ya tenemos entonces, el volumen del cemento, tenemos el volumen de la piedra partida. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahora con el cálculo del volumen de arena. ¿Qué pasa con el cálculo del volumen de arena? Dice acá, recordar los volúmenes de agregado deben calcularse considerando a todos. Está la aclaración, fíjense, está la aclaración. Condición saturado, superficie seca. Bueno, fíjense que de la arena como datos nos daban el peso húmedo, nos daban ese porcentaje de absorción, nos daban la humedad total y nos daban la densidad saturada, superficie seca. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos el práctico, determinamos esta densidad saturada, superficie seca y determinamos la densidad seca. Bueno, son dos datos que tenemos. Y bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque como les decía recién, esa densidad, yo puedo calcular la dosificación con la densidad seca o lo puedo calcular con la densidad saturada, superficie seca. Bien, estábamos acá. Fíjense que el peso seco es igual al peso húmedo, que es el dato que nosotros tenemos. Tenemos la humedad total, sí, es dato, 4,7%. Tenemos ya el peso seco. Fíjense, un valor menor, un valor menor. Entonces, a veces son cosas que nos tenemos que... Me da 900, estoy calculando y el peso seco me da 955, 960. Algo está mal, No puede ser más grande, chicos. No puede ser más grande el peso seco, es un peso seco. Entonces estoy poniendo mal la fórmula. He puesto, ¿no es cierto?, el porcentaje. En vez de poner 0,047, dejo el 4,7. Entonces me da mal. Pero la fórmula, ingeniero, no, está mal la fórmula. Acuérdense, el peso seco es menor al peso húmedo. Bien, entonces, este peso saturado superficie seca, el peso saturado superficie seca, va a ser igual al peso seco más ese porcentaje de absorción. Le voy a calcular cuánto necesita el agregado. El agregado necesita un poquito más de agua para llegar, entonces que aproximadamente necesita, fíjense, si yo tengo acá 913.71 menos 907.35, tengo 6,35. 6,35 es lo que necesitamos de agua. 6,35 para que va a ser agua de absorción. Bien. Con esos datos, ya conozco, ya tengo el peso seco, peso saturado sobre seca.
fíjense, puedo calcular el volumen. El volumen es 0,350. Entonces, a partir de ese dato, bueno, porque uno de los datos que nos pedía el ejercicio era mezclado. Bueno, está bien, fíjense, hemos calculado. Si yo sumo los tres ahora, sumamos los tres, volumen de cemento, más el volumen de piedra partida, más el volumen de arena, yo tengo que de material tengo 0,876. 0,876. ¿Qué nos está faltando acá? ¿Qué nos está faltando? Fíjense, ese 0,124 sería el volumen faltante. Sería ese volumen faltante. Y el volumen faltante va a ser agua, y bueno, y sí, va a ser un porcentaje de aire. Un porcentaje de aire. Ese porcentaje de aire va a ser ese porcentaje de aire. Bueno, y ahí tenemos porcentaje de aire natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el camión me hace la mezcla, el mixer me hace la mezcla y me incorpora sin querer, ¿no es cierto? Bueno, una cantidad de agua y que está tabulado y aproximadamente según el tipo de agregado que estamos usando, va entre 1,5 y el 2%. Pero podemos, ¿no es cierto? Porque necesitamos una propiedad de durabilidad en el hormigón que estemos usando, incorporarle aire al hormigón. Entonces, en ese caso, vamos a usar un aditivo, un incorporador de aire, que ya los vamos a ver. Se corta el audio. Ah, no, es viejo el mensaje ese. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien, no es cierto? Por favor, ¿alguien me puede contestar? ¿Estamos todos bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, Virginia. Bueno, le vamos a incorporar, porque necesitamos, ¿no es cierto?, una propiedad, vamos a necesitar durabilidad. Entonces, por ejemplo, a ver, los que viven en el sur, por ejemplo, tenemos que hacer un pavimento y necesitamos que no se congele. Entonces, vamos a incorporarle aire para evitar, ¿no es cierto?, generar, bueno, ya lo vamos a explicar cuando veamos hormigones permeables, hormigones. Pero necesitamos, entonces en ese caso le vamos a incorporar agua, le vamos a incorporar un aditivo para que sea un incorporador de aire. No quiero entrar en el tema porque ya se los van a explicar. Entonces ahí dice, el volumen faltante calculado es el volumen teórico de agua que habría que agregar para completar el metro cúbico. Este volumen se calculó considerando los agregados en condición saturada superficie seca, pero como los agregados están en otra condición de humedad, se debe corregir el agua agregar considerando aquellas que pudieran aportar o absorber los agregados. Bueno, fíjense que en el caso de la arena, yo tengo que la humedad total es mayor a la absorción. Entonces, en ese caso, la arena aporta agua a la mezcla. ¿Cuánto va a ser la cantidad de agua aportada? Bueno, va a ser 36 kilos. O sea, los 9,50 menos los 913,46, el agua aportada va a ser los 36,54 kilos. Y ahí tenemos, ya fíjense, a la cantidad de agua, fíjense ese volumen faltante. Vamos a considerar no solamente que este volumen faltante es agua. Vamos a considerar, no le vamos a dar, ¿no es cierto? El aire lo vamos a dejar para otro momento. Pero vamos a decir que este volumen faltante es agua. Entonces, fíjense que el material, porque el material yo no lo voy a colocar en el mixer, no lo voy a llevar a peso saturado superficie seca, no. Viene la pala, lo carga, lo pone en las tolvas y lo carga, ¿no es cierto?, en la planta dosificadora y lo lleva al camión, en el estado en que está. Pero sí vamos a tener que considerar en nuestra fórmula de corregirlo al material. Bueno, y eso en ese caso, a nuestra cantidad de agua aportada, le vamos a tener que restar 36,54. ¿Por qué? Porque la tiene el agua, la tiene la arena. Fíjense, la arena, ¿no es cierto?, estaba, ¿no es cierto?, con una condición de peso húmedo 950 kilos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la piedra partida? La piedra partida, en este caso, fíjense que está con una humedad total menor al porcentaje de absorción. Y en ese caso, la piedra va a absorber agua. ¿Y qué cantidad de agua va a absorber la piedra? Fíjense que para la condición de equilibrio nuestro, el peso saturado superficie seca era igual a 1.022,67 kilos. El peso seco va a ser 1.084.
sea, el agua necesaria debido a la absorción de la piedra partida va a ser la diferencia, en este caso 8,67. Fíjense, eso me quedó recién. Acuérdense, la densidad del agua es 1, o sea que el volumen que debe restarse al agua es 0,37. El volumen que debe sumarse al agua es 0,009 por absorción. Entonces, si nosotros hacemos nuestra fórmula del volumen faltante que teníamos, de los 0,124 metros cúbicos, menos el agua sobrante por parte de la arena, más el agua faltante por parte de la piedra partida, nos está diciendo la cantidad de litros que nosotros tenemos que agregar, 97 litros. En resumen, nuestra dosificación en peso saturado superficie seca, y esa va a ser, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a obtener y vamos a hacer el ejercicio, va a ser, fíjense, la cantidad de cemento, bueno, la cantidad de cemento, consideramos que el cemento está, ¿no es cierto?, en esa condición, es, vamos acá, tenemos acá 350 kilos, esa es la cantidad de cemento. Esa es la cantidad de cemento que vamos a usar. La cantidad de agregado de arena, nosotros vamos a usar peso saturado superficie seca, 907,35. Vamos al agregado. El agregado estaba acá, esta es la piedra partida, tenemos acá 1092,67 kilos. Esos van a ser. Y la cantidad de agua que nos va a dar la fórmula va a ser 97 litros. A partir de ahí vamos a tener que ir corrigiendo, porque yo a la arena, como en este ejercicio, la tenía con un grado de humedad, y a la piedra partida la obtenía seca. Bueno, bien. A ver, tengo, Franco, ¿por qué se suma el agua? No sé si te aclaré ya con esta, ¿por qué se suma el agua? Porque es agua que tiene la arena. Agua que tiene la arena. Entonces, esa cantidad de agua, se le suma el agua porque la arena le tengo que restar. La arena le resto. El agua se la sumo porque el agregado de la piedra está seca. Entonces, el agregado necesita agua porque va a necesitar absorber. Porque yo tengo que trabajar en esa condición de equilibrio. Ya cuando veamos dosificación, y bueno, ya vamos a ver un ejercicio en el próximo práctico que vamos a hacer ahora, que necesitamos una cantidad de agua. Necesitamos una cantidad de agua para poder tener esa condición de poder de hidratar y trabajar. Bueno, lo vamos a seguir trabajando, pero es necesario que entiendan bien primero los conceptos. Bueno. El ejercicio que sigue, no sé si quedó claro. Gracias, bueno. Lo vamos a seguir trabajando. Es un concepto que hay que entenderlo bien así, porque es fundamental. Nuestros ejercicios de dosificación tienen la segunda parte, es este tema. Dosificamos y la segunda parte es este tema. Bueno, el ejercicio 7, un ejercicio cuando, estén en obra, sean directores técnicos de obra o estén trabajando en una planta de hormigón, en donde tienen que comprar material, entonces tienen que determinar, ¿no es cierto? Tienen que determinar el volumen a transportar, la cantidad de camiones que van a necesitar. El camión, ¿no es cierto? Aproximadamente un camión común puede tener, ¿no es cierto?, 6 metros cúbicos. Entonces yo compro el material 6 metros cúbicos. Bueno, puede tener una troja en la parte superior, aproximadamente un 10%, un 20%. Bueno, hay proveedores que directamente el material lo hacen por peso, o sea que pasan y nos entregan a nosotros una tara de la balanza y nos dicen, bueno, qué cantidad de material nosotros nos están provistos. Bueno, vamos a determinar, fíjense, ahora dice calcular el volumen a transportar en el estado húmedo en que se encuentra, el peso saturado seco y cantidad de agua superficial de un árido con las siguientes características. Bien. Fíjense que a nosotros nos dicen ahora el material
estas 6.500 toneladas, que es lo que yo tengo que transportar, están en condición secas. Bueno, es el dato, así es para jugar un poquito más. Es el dato que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, que es determinar el peso saturado de superficie seca. Determinamos el peso saturado de superficie seca y ya obtenemos acá la cantidad de agua, la cantidad de peso saturado de superficie seca. Bueno, determinamos, ¿no es cierto?, la cantidad de agua superficial. Fíjense, determinamos la cantidad de agua superficial. Acuérdense, la cantidad de agua superficial sería la diferencia entre el peso húmedo menos el peso saturado de superficie seca. El peso húmedo lo puedo conocer, sí, lo puedo conocer porque yo tengo el peso seco, los 6.500 toneladas, por 1 más ese porcentaje de humedad total y puedo obtener el peso húmedo. O sea que la cantidad de agua superficial que tengo, o sea, la cantidad de agua superficial, que es lo que les comentaba el ingeniero recién, fíjense que si yo pudiera poner mi agregado en la condición de saturado de superficie seca, tengo 260 toneladas. O sea que estoy comprando 260 toneladas de agua cuando compro, ¿no es cierto?, en esa cantidad de agua, las 6.500 toneladas esas. 260, según mis relaciones, es agua. Bueno, bueno, fíjense que me dice en qué porcentaje, me dice calcular el volumen a transportar y la cantidad de agua superficial que tiene ese árido. O sea que ahí hemos determinado la cantidad de agua superficial. 260 toneladas es la cantidad de agua que tiene. O sea que yo he comprado. Sí, está bien, he comprado. Mi tara ha venido de 6.812 toneladas, pero yo sé que de esas 6.812 toneladas, 260 toneladas es agua. Entonces, bueno, entonces yo podré tener en mi planta un control de calidad y hacer, ¿no es cierto?, los ensayos y establecer, bueno, mira, ese porcentaje de agua yo tengo que me da, ¿no es cierto?, un porcentaje de agua que, bueno, entonces veámoslo cómo lo organizamos. Bien. Pero a partir de ahí me dice calcular el volumen de transportar. Bueno, entonces fíjense que directamente haciendo la relación peso unitario compactado, acuérdense que era el ejercicio, era el ensayo que hacíamos, ¿no es cierto?, hicimos la clase pasada. Teníamos el recipiente, un recipiente estanco, resistente, que tenía, ¿no es cierto?, tenía un tamaño, que el tamaño dependía, eso está todo, ¿no es cierto?, en el práctico, dependía del agregado grueso que estamos usando, que lo llenábamos en 3 capas, que lo varillábamos, ¿no es cierto?, según el tamaño del agregado o lo movíamos de un lado para el otro según el tamaño del agregado. Bueno, ese es el ensayo, el peso unitario compactado. Bueno, y bueno, está bien, y yo lo puedo, ¿en qué estado? Y bueno, en este caso el peso unitario compactado lo voy a hacer en estado húmedo, porque yo lo voy a hacer, nosotros yo quiero determinarlo porque el agregado que voy a transportar está húmedo, entonces lo voy a hacer en peso unitario compactado. A diferencia que a lo mejor en laboratorio lo puedo hacer en peso unitario seco, por ejemplo, para determinar bien ese porcentaje de vacíos. Pero ya es un ensayo de laboratorio. Pero en este caso directamente lo hago ahí a pie de obra. A ver cuál es el peso unitario que tiene ese agregado. Bueno, en este caso, el agregado me ha dado 1.500 kilos por metro cúbico. Es haciendo la relación entre 6.812 toneladas dividido el 1,5 toneladas por metro cúbico, fíjense, nos da un volumen de 4.541 metros cúbicos. Y ahí obtenemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo mejor, si una vez me tocó trabajar en obra y estaba trabajando en obra, teníamos que medir la tosca que llegaba a la obra. Y bueno, entonces lo que hicimos fue determinar los volúmenes de los camiones, las cajas de los camiones, y a partir de ahí obtener un volumen. Y a partir de ahí decimos, bueno, vamos a pagar tanto, ¿no es cierto? Porque ese es el volumen que vos podés transportar. Vos no podés transportar más menos. Bueno, nos pusimos de acuerdo. Pero bueno, en este ejercicio, cierra el ejercicio sabiendo que necesito 4.541 metros cúbicos para poder transportar. Fíjense, un camión tiene 6 metros cúbicos. Un camión tiene 6 metros cúbicos. Bueno, un camión chico, a lo mejor hay camiones más grandes, ¿no es cierto? Camiones más grandes que me van a transportar mayor cantidad. Bueno, y esto puede ser, este ejercicio puede ser
cuando estamos trabajando en obra y tengo que organizar la logística del transporte. Y bueno, ¿y cómo la voy a organizar? Entonces, bueno, ya por lo menos sabemos qué cantidad de material vamos a transportar y bueno, ¿y qué cantidad? ¿Y cómo lo voy a transportar? ¿Cuántos camiones por día pueden entrar a la obra? Pero yo ya sé, ¿no es cierto?, el volumen total que necesito. Y a lo mejor puede ser la negociación que haga. Bueno, mira, necesito tantos materiales, a lo mejor tengo que contratar camiones, ¿qué logística necesito? Bueno, todas estas cosas es necesario empezar a estudiarlas y ir descubriendo. Bueno, el otro ejercicio, bueno, y ahora, ¿no es cierto?, lo que siguen, listo, yo ya terminé en esto, quedan ejercicios para resolver, 8, 9. Bueno, este ejercicio me preguntaron durante la semana. Bueno, en este caso vamos a considerar que estas densidades, este peso unitario volumétrico, lo hemos calculado y lo hemos calculado en estado, saturado, superficie seca, para determinar el porcentaje de vacío, que era lo que les charlábamos la clase pasada, que era ese porcentaje de vacíos, ese vacío que tiene el agregado. ¿Y quién va a ocupar ese vacío? Y lo va a ocupar, acuérdense, la pasta. Entonces, tenemos que optimizar la mezcla para que ese volumen de vacíos, esa composición que nosotros estamos haciendo, sea la más homogénea posible. Bueno, ¿cuándo es la fecha de entrega de los trabajos prácticos? Y bueno, ahora que ya más o menos nos estamos organizando, ya nos vamos a poner de acuerdo con los docentes y muy seguro que a lo mejor ya para la semana que viene hagamos la primera entrega. Ya nos vamos a poner de acuerdo, por grupo nos irán mandando el trabajo práctico para que lo vayamos corrigiendo y sea, ¿no es cierto? Para entregar sería, profe, bueno, ya lo vamos a ver, ya vamos a ver Alan, ya vamos a ver qué vamos a entregar. Para entregar sería, profe, de unidades, el trabajo, sí, vamos a trabajar con esos 3. Bueno, entonces este es uno de los datos, una de las cosas que tienen que resolver. Bueno, fíjense, acá tienen ejercicios, pueden resolver. Ahí tienen para trabajar, trabajenlos por grupo, corríjanlos, por favor, trabajen en equipo, no me sale, tienen los chats, ahora, ¿no es cierto?, tienen los WhatsApp, se pueden juntar, generen una conferencia, así como nosotros usan, ¿no es cierto?, los medios, ¿no es cierto?, para trabajar. O sea que usen estas herramientas que son bastante interesantes, que las pueden usar, chicos, no hay ningún problema. Bueno, bueno, los otros, ejercicios. Entonces, este va a ser el primer práctico que van a trabajar. Entonces, ya tenemos el práctico de unidades que van a trabajar, tienen que entregar, y tienen que entregar este práctico. Y tienen que entregar también, vamos a trabajar con este práctico, que es el ejercicio práctico número 1, que es pastón de prueba. Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, el objetivo, nosotros cuando comenzábamos la clase, comenzábamos el año lectivo, lo primero que hacíamos era un pastón de prueba, para que ustedes empiecen a descubrir. Profe, ¿podría explicar el punto 19? A ver, vamos a volver un poquito que me piden una explicación. A ver. Bueno, ahí que dice 19. En el laboratorio se han determinado sobre una misma muestra de agregado los siguientes parámetros. ¿Qué parámetros hemos determinado? Densidad saturada, superficie seca, densidad seca y el peso unitario y la densidad densidad seca y el peso unitario. Esta nomenclatura. Densidad aparente, sí, la densidad aparente. Ahí está, ahora sí, la densidad aparente, que sería lo mismo que el peso unitario volumétrico. Así, otra fórmula, ¿no es cierto? Otro nombre de decirlo. Peso unitario volumétrico compactado, densidad aparente, ¿cierto? Bueno, entonces, fíjense, indicar cuáles de los siguientes valores corresponden a cada uno de esos parámetros. Y bueno, y ustedes tendrán que ir viendo con esos valores que están ahí, cuáles son, ¿no es cierto?, esos valores. Esa es la idea. Hay valores que no van, ¿por qué? Porque tienen unidades. Por ejemplo, acuérdense que nosotros calculamos, las densidades son adimensionales. Entonces, la densidad saturada superficie seca, ¿podrá ser 2,7 gramos por decímetro cúbico? No, está adimensional, sería 2,68.
Bueno, y a partir de ahí, con esos datos, ¿qué absorción tiene el agregado? Fíjense que ahí hay dos datos y jueguen con las fórmulas y vean las fórmulas, de dónde salen las fórmulas. Hay dos datos que me permiten a mí poder determinar qué porcentaje yo puedo determinar la absorción de agregado. Y bueno, y sáquenlo y estudien la fórmula y determínenlo en función de la densidad saturada de superficies, en función de las densidades. Sí, Jorge, ¿querés agregar algo más? Te veo que tenés el micrófono abierto. Bueno. A ver que está el ingeniero. Déjenme contestar, porque está... que conteste el ingeniero Baronato, que me manda un mensajito, no sé si se quiere vincular. No sé si se quiere vincular a la clase. Bien, entonces ese es, ¿no es cierto?, el ejercicio. Estudienlo un poquito. ¿Qué valores serían adimensionales? Y bueno, aquellos valores que no tienen unidad. Acuérdense que cuando calculábamos la densidad relativa, la densidad relativa la hacíamos en función del agua, vean la fórmula, se nos simplifican las unidades y nos queda un valor adimensional. Profe, tengo dudas sobre el ejercicio 19, pero como obtengo las absorciones con esos datos de densidad, sí pueden calcular con esos datos de densidades, con el dato de densidad pueden determinar, fíjense que es la relación densidad, porque cuando calculamos la densidad, calculamos con el volumen, y el volumen es el mismo para calcular. Entonces puedo hacer y ahí puedo obtener los pesos. Entonces, si yo hago la relación densidad saturada superficie seca menos la densidad seca, dividido la densidad seca, obtengo, ¿no es cierto?, la absorción. Porque es cuestión de agarrar y hacer las fórmulas. No, el peso unitario no es adimensional. Las densidades sí. Sí. A ver qué más tengo. Tanto las densidades. ¿Está bien? ¿Está claro, Federico? Las que son adimensionales son las densidades aparentes. Vean las fórmulas, por favor. Vean los prácticos. Ahí se van a dar cuenta. Vean los prácticos. Bueno. Entonces, ¿hay alguna otra duda? Bueno, profe, el punto 18. Bueno, el punto 18 van a tener que determinar la humedad. Perdón, determinar el porcentaje de vacíos. Le doy una fórmula, lo tienen que demostrar. Fíjense de dónde sale cada uno de esos valores. Jueguen un poquito, es matemática, chicos. Relacionen. Bueno, cualquier cosa, no encontré la demostración. Bueno, juegue. Reemplace valores. Reemplace cualquier cosa, jueguenlo un poquito, consulten, vean. Si no, cualquier cosa después les podemos comunicar y bueno, y van a tener nuestros mensajes, nuestros correos electrónicos y personalmente se las podemos ir contestando todas estas consultas. Pero jueguen un poquito. Sí, le vamos a comunicar vía mail o ya les vamos a poner en el aula virtual, en el tablón ahí, qué grupo le corresponde a cada docente, para que les vaya quedando. Y ahí se van a comunicar directamente con el docente. Bueno. Vamos al ejercicio, vamos al otro práctico, que esto sería interesante que se pongan por equipo, por grupo, y vayan leyendo. Y la idea, ¿no es cierto? Esto no tiene, como dice el enunciado, no tiene un rigor científico, sino más bien intuitivo. ¿Sí? Bueno, que les permita comprender y relacionar mejor desde el primer día los temas que vamos a desarrollar en el práctico, y ya que hay cosas que ya las van a ir escuchando en el teórico, seguramente. Bueno, fíjense lo que hablábamos recién, una dosificación. Fíjense, tenemos componentes de hormigón, cemento, agua. El cemento y el agua conforman la pasta. El cemento, agua y arena conforman el mortero.
Y la pasta más los agregados, todo esto, todo conforman lo que es el hormigón. Entonces, fíjense la diferencia, ¿eh? Mortero y hormigón, porque nosotros vamos a hablar sobre morteros también y vamos a trabajar. Y ustedes, ¿no es cierto?, tienen que estar, el tema morteros lo vamos a usar mucho porque de repente van a estar en una obra de ingeniería y bueno, por un lado van a hacer el hormigón para hacer lo que serían las estructuras, vigas y columnas, pero por otro lado van a usar los morteros para, por ejemplo, hacer los revoques gruesos y finos. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, van a usar los morteros. Y ese mortero va a ser cemento, agua, arena, o a lo mejor va a ser, han visto cal con el ingeniero Baroneto, entonces va a ser cal, agua y arena, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería el mortero. Bueno, en estos momentos tenemos también otros morteros tipos que vienen, que son los morteros que ya vienen todos preparados, que vienen, ¿no es cierto?, para pegar los pisos. O sea que, bueno, la industria va avanzando con respecto al tema. Pero en definitiva, para que vayamos entendiendo esto, el cemento y el agua conforman la pasta. Arena gruesa y arena fina, perdón, la arena y el agregado grueso conforman lo que son agregados. A su vez, nosotros podemos ir combinando, podemos decir, bueno, vamos a hacer la arena más otra arena fina, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Bueno, esa pasta me conforma a mí lo que sería, entonces la pasta, arena, mortero y todo conforman el hormigón. Bien, contenidos básicos, así, componentes, esos son los componentes básicos. Después tenemos los componentes opcionales. Fíjense abajo tenemos los componentes opcionales, aditivos químicos, adiciones, las fibras plásticas, las fibras metálicas y pigmentos podemos obtener. Y ahí tenemos este elemento que yo tengo acá. Y depende de la resistencia que yo quiero obtener. Se ha desactivado. No. Profe, sí, peso unitario compactado. PAP, peso unitario compactado, Lionel. Bueno, déjenme que hay una duda que tengo ahí. Ya lo voy a verificar. Quiero verificar déjenme que ya voy a verificar ese concepto. Bueno, pero sigamos con lo que estábamos trabajando. Entonces, bueno, fíjense que, bueno, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, por ejemplo, y vamos a usar, estamos hormigón arquitectónico. Vamos a ver, hormigones especiales, hormigón arquitectónico. Y en ese caso vamos a tener que usar un pigmento. Y vamos a ver qué cantidad de pigmento le vamos a colocar a la mezcla. Bueno, y estábamos en estos contenidos habituales, 280, 500, ¿y por qué? Y fíjense, sí, de 280, ¿y de qué depende esto? Y esto depende de la cantidad de la resistencia que estemos trabajando, chicos. Va a depender de la resistencia. ¿Y de qué depende de la resistencia? Y bueno, nuestro calculista, el que hace el cálculo de estructura, establece y dice, bueno, la resistencia que tiene que tener el hormigón, la resistencia característica que tiene que tener el hormigón es de 30 megapascales. Y hace todo el cálculo de estructuras con esos 30 megapascales. Entonces nosotros vamos a tener que dosificar a esa cantidad de megapascales. Y esa cantidad de megapascales que tiene que tener la resistencia del hormigón va a ser la cantidad de cemento que vamos a usar. Ahora, acuérdense, y que lo van a ver en el teórico, pero para que ya vayamos ganando, acuérdense que la ley de Abrams, chicos, la ley de Abrams, y eso es fundamental que la tengan presente y que la estudien, y que la vean y que la comprendan. Bueno, hay una relación, la relación agua-cemento. Y esa relación agua-cemento nos dice la cantidad de agua que nosotros vamos a colocar para la resistencia que nosotros estamos necesitando. Pero no nos vamos a adelantar. La idea es que con esta clase de hoy, vayamos viendo, vayamos interiorizándonos. Bien, y fíjense la cantidad de arena, entre 700 y 900 kilos por metro cúbico, 700 a 900 kilos por metro cúbico, y agregado grueso entre 800 y 1100 kilos por metro cúbico. Y esa cantidad de arena y cantidad de piedra, ¿y de qué va a depender? Y bueno, va a depender también de la mezcla, de lo que nosotros estemos haciendo, y de la cantidad. Y fíjense que esto es muy importante. Va a depender, vamos a ver la clase que viene, no, la otra clase vamos a ver granulometría,
Vamos a ver granulometría. Y ahí vamos a ver nosotros que la curva granulométrica que tiene el material. Y de eso va a depender. Y vamos a ver mezclas de agregados. ¿Y cuánto de agregado? Y va a depender. Y se ha empezado a vincular con los materiales, se ha empezado a pegarse, vamos así diciéndolo, se ha empezado a vincular ya con los otros materiales. Y que si yo lo muevo, si yo, ¿no es cierto?, lo manipulo, lo compacto y voy a romper esos enlaces. Y al romper esos enlaces estoy generando una fisura. Y por esa fisura voy a tener problemas. Entonces, hasta el tiempo de fraguado yo puedo trabajar. Y por supuesto que nosotros vamos a ver que podemos hacer con un aditivo, podemos colocar, de repente podemos colocar un aditivo para retardar ese periodo de fraguado. O podemos un aditivo para acelerar ese periodo de fraguado. Bien. Y fíjense lo que decíamos recién, lo que te decía, considerando solo los componentes básicos del hormigón y sin tener en cuenta factores externos, podemos decir que las características del influirán en los tiempos de fraguado. Sí, van a influir, ¿no es cierto?, las características del cemento. Bueno, vayamos trabajando y leyendo. Y llegamos al otro punto que es propiedades del hormigón en estado endurecido. O sea, que fíjense, hemos estado ya los tres estados. Estado fresco, estado, ¿no es cierto?, el estado en este periodo intermedio, el tiempo de fraguado, y tenemos el otro punto que es propiedades del hormigón en estado endurecido. Y fíjense que acá aparecen dos términos. La resistencia a compresión, que va a ser, ¿no es cierto?, que vamos a analizar nosotros, y nosotros vamos a confeccionar la probeta y vamos a aprender a hacer una probeta y bien hecha la probeta, chicos, porque ese va a ser nuestro testigo y esa probeta la vamos a romper a compresión y vamos a determinar una resistencia, ¿no es cierto?, a compresión. Pero también necesitamos conocer una resistencia a tracción, porque es el punto frágil. El hormigón armado trabaja, ¿no es cierto?, el hormigón trabaja la compresión y el acero a la tracción. Pero el punto frágil es la resistencia, son esos 3,2 megapascales de tracción, y bueno, que de repente me fisuran la estructura, me fisuran el vértice de la estructura, y por ahí después tengo problemas de durabilidad. Bueno, ya los vamos a ver. Bueno, ¿cómo influyen los materiales componentes del hormigón en la resistencia? Bueno, ahí también pueden seguir leyendo, y van a contestar por grupo el cuestionario, y van a justificar el cuestionario y van a justificar sus respuestas. Entonces, tenemos para trabajar, chicos, el práctico de unidades, el práctico ahora que hemos hecho esta mañana de ejercicio, que lo hemos explicado, y tenemos este ejercicio práctico número 1, para ir trabajando. Tenemos estas tres cosas para ir trabajando. Bueno, a ver, me voy a ir acá, vamos a desvincular esto. Vamos a dejar de presentar esto. Y sí, vamos a presentar ahora todas las pantallas. Profe, a ver, me dice, si la relación agua-cemento es la misma. Entonces, sí, si la relación agua-cemento es la misma, tienen la misma, a ver, se me fue la pregunta. Sí, si la relación agua-cemento es la misma, entonces tienen la misma resistencia a los hormigones. Exactamente, ese es el primer paso, la relación agua-cemento. Ese es el primer paso que tenemos. Bien, a ver, vamos a presentar ahora, quiero ir un poquito vamos a ir acá, dice, únicamente depende de la relación. Sí, la resistencia depende de la relación agua-cemento. Vean, ¿no es cierto?, la ley de Abrams, chicos.
Vean la ley de Abel. Es el primer paso. Por supuesto que yo voy a usar el tipo de agregados. Por supuesto que estoy hablando para un mismo tipo de agregado, ¿no es cierto? Por supuesto que si yo voy a cambiar el agregado también me va a aportar a la resistencia. No es lo mismo trabajar. Pero el primer paso, ¿no es cierto? El primer paso para resistencia va a ser la relación agua-cemento. Bueno, depende, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer esta hipótesis. Vamos a hacer esta hipótesis. Que estoy trabajando con el mismo agregado fino y grueso. Con el agregado fino y grueso. ¿Sí? El agregado fino y grueso me va a dar a mí, si yo cambio la relación agua-cemento, va a cambiar la resistencia. Va a cambiar la resistencia. Considerando el mismo agregado tanto fino y grueso. Ahora, si cambio el agregado, por supuesto, nosotros puedo tener resistencias distintas. Pero considerando siempre el mismo agregado. Lo que quiero ir, ¿no es cierto?, es acá compartir. Voy acá. Vamos a ir acá al aula. La cantidad de agregado fino, cuando hagas la dosificación, te la va a dar la dosificación. Vos no vas a poder decir, coloco tanto. No, vos vas a tener que seguir. Y bueno, y van a ser las características de la dosificación. No va a ser por la cantidad de agregado fino que puedas. No vamos a hacer una dosificación al tum-tum. La vamos a pensar, la vamos a estudiar la dosificación. Y va a depender de la granulometría específicamente, de la homogeneidad que pueda tener el agregado. Y por supuesto que va a depender de las características que puede tener el agregado. Si el agregado, ¿no es cierto?, tiene reacción, por supuesto que su resistencia va a bajar, porque va a reaccionar el agregado también. Generalmente decimos, es un material inerte. Y no, a veces los materiales no son inertes, reaccionan. Y reaccionan con el tiempo, reaccionan con la humedad. De repente, veía, ¿no es cierto?, unos trabajos, ¿no es cierto?, sobre las bases de la central, si no me equivoco, las bases de Atucha, Atucha no es, bueno, ahí en la zona de Entre Ríos, las bases en un momento dado se humedecieron y empezaron a reaccionar, hubo una reacción álcali agregado. Entonces van a depender, ¿no es cierto?, de eso. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá estamos, ¿no es cierto? Lo que yo les quería mostrar era, bueno, volvamos, ¿no es cierto?, al tópico, agregados para mortero y hormigones, así para que nos quedemos y lo vayamos cerrando el tema. Entonces acá teníamos, entonces, bueno, estas las clases esta clase es del ingeniero Baroneto. Bueno, esta es la clase que di yo, las filminas. Bueno, las estamos, bueno, no son, pero queremos, esta quedó en el aula, pero la idea es que no vamos a subir las filminas, pero bueno, a ver qué ejercicios prácticos, ahí tenemos, ahí tienen el ejercicio práctico para sacarlo, ahí tienen el ejercicio, el pastón de prueba, este es el ejercicio 1, que es lo que ya les hemos dado. Tienen este objeto de aprendizaje, ahí tienen para trabajar. Si quieren, pueden completar para trabajar. Y tienen algunos videos ilustrativos. Y esta mañana, ¿no es cierto?, encontré uno. Copien el link, después lo ven. Lo pueden ver. Este ensayo. Bueno, pueden buscar. Esta gente está trabajando en sí laboratorio. Y bueno, hay un ejercicio de elongación y aplanamiento, que es otro ensayo que hacemos. Es para medir la elasticidad que puede tener ese agregado. Y fíjense, hay la foto, ¿no es cierto?, del video. A ver, lo vamos a proyectar. Sí, ahí lo vamos a proyectar. Como su nombre lo dice, aquí tenemos diferentes... a ver, vamos a poner el principio. Continuando con nuestros laboratorios, el grupo está integrado por
Angélica Londoño, Carlos Marroquín, Antonio Aranda y quien les habla Jaime Jiménez. Después de haber hecho el Fíjense, ¿no es cierto? Bueno, el laboratorio, ¿no es cierto? Cómo está conformado, con las balanzas de precisión. Así nosotros también tenemos en la facultad. Abajo tiene una bomba de vacío. Acá a la derecha tiene el equipo para hacer el ensayo de los ángeles, que hay uno de los videos que lo tenemos, ¿no es cierto? Que lo hemos visto la semana que está en el laboratorio. Bueno, nosotros tenemos en el laboratorio un equipo de los ángeles, y si no estaba el video. Bueno, ahí fíjense, ahí tenemos los tamices y ahí con eso vamos a trabajar la semana que viene. Bueno, no sé si tienen eso, véanlo tranquilo, ¿no es cierto? Véanlo, cualquier cosa, seguimos conversando, tenemos para trabajar, que pueden ir trabajando, tienen material para trabajar. No sé si hay alguna duda, si no, bueno, seguimos, los que yo a la clase la doy ya por hoy, la doy terminada. Así que no sé si alguien tiene alguna duda. No quiero saturar a los chicos con información, así que, bueno, prefiero que vean y que cualquier cosa vayan consultando al docente del grupo respectivo. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos, ¿no es cierto?, en la próxima clase. Profe, sí, a ver, Federico. Si querés abrir el micrófono, no hay ningún problema. Las consultas por mail. Sí, no hay ningún problema. Las vamos a contestar, ya vamos a ver cómo nos organizamos. Las vamos a ir haciendo, ¿no es cierto? A medida que ustedes vayan teniendo dudas, las vamos a ir haciendo las consultas. No hay ningún problema. Pase su canal de YouTube, así después los buscamos. Bueno, paso después mi canal. Tengo algunos videos grabados de las dos materias, hay algunas cosas que voy guardando. Bueno, no tengo ningún problema, se los paso. La mayoría está en el aula virtual, porque voy subiendo de ahí, así no quedan tan pesada el aula virtual. Mañana sí, va a haber clase teórica. Ahí estamos coordinando con el ingeniero Baroneto para que dé, ¿no es cierto?, la clase teórica que tiene que hacer mañana. Vamos a ver en qué sistema lo organizamos. O si la organizamos por Met o la organizamos porque ya está habilitado el Big Blue Button. Así que, bueno, ya a ver cómo lo organizamos. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Entonces, los dejo para que sigan trabajando. Este video, esta clase, lo vamos ahora, se me va a grabar, voy a dejar y se me va a grabar el link, así que ya después voy a subir por YouTube el link de la clase. Me vengo acá. Oh, no me diga que no se grabó la reunión. Bueno, me parece que no se grabó la reunión, chicos, así que si alguien la grabó, le voy a pedir, ¿no es cierto?, de que la pase. Voy a grabar la reunión, se borró. Sí, el PowerPoint de las fórmulas está en la LEP. Está en la LEP. Gracias, profe. Gracias, profe. Eso lo tenemos, está todo. Sí. Yo la grabé casi toda, así que bueno, gracias, Solana. Así que ahí la tenemos. Se me cortó la última parte, no más. Bueno, pero veo que no, acá yo creía que la tenía, así que bueno, por lo menos esa parte que tenés. Le mando el link, perfecto, gracias. Así ya directamente la subimos a YouTube y la ponemos en nosotros en el aula virtual. Bueno, estamos. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda, si no, los dejo y nos seguimos comunicando por correo electrónico. Se nos va a informar, sí, ya quédense atentos que de alguna forma les vamos a informar a través tenemos los 3 recursos. El tablón del aula virtual para que estén atentos. Ahí está, gracias, Solana, gracias, ahí está. Ahí lo tenemos al link, que ya lo voy a bajar para que no se me pierda. Ahí está. Ahí está, ya me queda cargado. Está redireccionando. Y ya la subo a YouTube para que ya nos quede.
Y les paso, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Se me está cargando esto, va a demorar. Sí, se los vamos a informar por mail o tenemos WhatsApp. Bueno, ya lo voy a... mi canal se llama Pablo, así, pero cualquier cosa ya les paso bien el dato del canal. Así lo tienen. Guardar. Bueno, yo los dejo, así puedo completar esta información.